Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, profe. A ver, quiero verlos con esas cámaras encendidas por un minutico, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo quiero ser imprudente. Tardes. Estamos haciendo con esas clases virtuales. Si los queremos acá, también nos necesitamos conocer. Nosotros también queremos estar ya, y yo sé que me voy para Barbacoas, quiero ir a conocer Barbacoas, las quiero ir a conocer a ustedes y compartir muchas experiencias muy significativas. Hemos ido aprendiendo en estos espacios virtuales y sé que en nuestros encuentros presenciales van a ser supremamente mucho mejor. Profe Diana, ¿me comparte, por favor, el anfitrión? Denme, por favor, a ver, coméntenme cómo va todo. ¿Cómo vamos con los cursos? ¿Bien? Profe, buenas tardes, una pregunta. Tardes. Pregúntame, Casilda. Profe, por ejemplo, hay una entrega de 2 actividades que es para el 9. Y pues a nosotros, disculpa que pregunte esto, ¿no? Pero a nosotros no nos han generado CIPA y la entrega ya va a ser prácticamente como el domingo de Pascua. Y o sea que los CIPA lo van a generar para esta Semana Santa. No, ahí no entiendo. Verán, ustedes tienen mis horarios de atención. Yo los he invitado a CIPAS y han participado muy pocos en los encuentros CIPAS, ¿sí? Les dije, reunámonos como grupos colaborativos. Yo he estado disponible, me han escrito en la mañana, en la tarde, varios compañeros y nos hemos reunido o se los he atendido a través de llamadas telefónicas. En mi caso, tienen el entregable de literatura y oralidad del 16 de abril. Martes y miércoles santo. Tengo disponibilidad, tengo la agenda con ustedes, lunes, martes y miércoles tendremos atención CIPAS. No se preocupe. Me escriben y con muchísimo gusto. Profe, ¿me comparte el rol de anfitrión? Profe Diana, por favor. O de coanfitrión. Listo, muchísimo. Ahora sí. Comencemos. No estoy todavía. Espérame un momento. Profe Diana. ¿Cómo vamos con la guía de literatura y oralidad? Si están avanzando. Espérenme un momento, por favor. Entonces me comparten acá, porque no me permite. Ya, profe Claudia, qué pena, ya nos compartieron los roles. Vale, muchísimas gracias, profe. Ya, profe. Vale, profe, muchísimas gracias. Muy amable. Ahora sí, querido. Buenas tardes, con Erika. Listo. Ahora sí. Muy buenas tardes con todos y todas. Me informan por favor el audio, si pueden mirar ustedes la pantalla. Les doy la bienvenida a este curso de literatura y oralidad en la infancia. Vamos a trabajar lo que es la actividad número 3, como el tema denominado experiencia de mediación literaria. ¿Cuándo tenemos fecha de entrega? El 16 de abril del presente año. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a saber? ¿Qué vamos a aprender? Es cómo nosotros podemos ser mediadores de la literatura, ¿sí? Mediadores en literatura infantil. Para ello, les traje a ustedes unos videos muy acordes y muy pertinentes. ¿Me confirman el audio, por favor? Se escucha. Hace miles de millones de años, cuando solo existía el eterno océano, los dioses y diosas que lo crearon
decidieron entre todas las especies del mar enviar a recorrer los lejanos rincones del mundo a 3 inmensos pargos rojos. Fueron enviados por Yemayá, madre de la vida y de las aguas, quien le dio la misión de recorrer y conocer toda su creación, hasta encontrar un lugar para crear nuevas criaturas que poblaran el mundo. Recorrieron el océano durante miles de años, viajaron a cada lugar creado por los dioses, pero aquel trabajo encomendado por Yemayá era tan arduo que decidieron descansar en uno de los lugares más pacíficos que habían conocido, donde se podía sentir las caricias de la brisa y las olas del mar. Se sintieron tan a gustos que cayeron en un sueño profundo, descansando de tanto trabajo que habían pasado para cumplir el mandato de su diosa. Con el paso de los años, aún seguían durmiendo, y sus lomos se fueron cubriendo poco a poco de arena. Pero era tan tranquilizadora y mágica la brisa que no se despertaron. Miles de años después, la superficie que antes era solo arena, ahora era una hermosa vegetación, debido a su tierra tan fértil. Estos 3 pargos rojos son las 3 islas que conforman a la perla del Pacífico, San Andrés de Tumaco. Nadie sospecha que debajo de esta tierra estén estas 3 inmensas criaturas enviadas por Yemayá. Pero dice la historia, que ha sido contada de generación en generación, que cuando se estremecen las islas es porque ellos se mueven. Listo, queridas y queridos estudiantes. ¿Qué acabamos de mirar? ¿Qué observamos? ¿Qué acabamos de observar? Profe, buenas tardes. Hola, John Hader, buena tarde, ¿cómo está? Bien, profe. Bien, gracias a Dios. Profe, yo lo que puedo notar ahí, pues, que es un mito. Sí, ¿el mito de qué? Mito de los 3 pardos sobre las islas de, según así se conformó, pues, las islas De la isla de San Andrés de Tumaco, ¿no? Ustedes, con lo que observamos, nos dice nuestro compañero, es un mito lo que yo acabé de mirar. ¿Y ustedes creen que con esos mitos nosotros podemos hacer literatura infantil con nuestros niños de nuestra comunidad? ¿Cómo, profe? No escuché. Se puede hacer. Sí, la pregunta era, si ustedes creen que con los mitos podremos nosotros hacer literatura infantil con nuestra comunidad. Sí, profe, Sí, sí, sí profe. se puede hacer literatura a través de estos mitos y cuentos, porque eso es lo que se ha venido haciendo de generación en generación. Crecimos escuchando mitos y leyendas de nuestros ancestros que nos contaban de alguna manera a cada cosita o a cada paisaje o a cada sitio que había en los territorios, nos contaban un cuento como para enseñarnos cómo se creó o por qué está eso allí en ese lugar. Muy bien, sí, señorita, y miren que es así. De esos mitos, esas leyendas, de lo que tú mencionas que nos comentaban los mayores, nuestros ancestros, de ahí nace la oralidad, ¿cierto? Porque como antes no podían escribir, no conocían escritura, inició desde allá la oralidad. ¿Y qué nosotros queremos hacer? Es que desde ese propio conocimiento que nos han venido aportando, con el que hemos venido creciendo, fortalecer la oralidad y la literatura. Pero en algo que nos hace más especiales a nosotros es fortalecer y crear literatura infantil. ¿A través de qué? De textos muy propios de nuestra región. Porque con estos textos, con estos mitos, con estas leyendas, con estas historias, nosotros atraemos la
la atención de nuestros niños y le damos importancia a la historia que tiene nuestro territorio. Yesenia me levantó la mano. Yesenia tiene levantadita la mano. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos realizando trabajo de oralidad, en segunda actividad, que por cierto, tenemos algo que hablar las dos ahí, profe. Yo me senté con mi tío Eduardo, que es una persona ya de la tercera edad. Entonces nos sentamos y iniciamos un conversatorio de cómo era la educación, porque estaba súper enojado. Es que yo no entiendo por qué los estudiantes, si van a la escuela en la mañana, tienen que ir a la escuelita en la tarde. Si ellos, las profesoras, tienen que enseñarles en la escuela y en su momento y en su hora. Le digo, tío Eduardo, es que las épocas de anteriormente eran mucho más diferentes a lo que estamos viviendo hoy en día. De pronto los niños pueden presentar diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes para aprender, diferentes escenarios de aprendizaje y como también la tecnología, hay muchas cosas que influyen. Y ahí llegamos al tema de la oralidad, que como el tema de la Semana Santa, ¿no? Entonces él contaba y me decía que en la Semana Santa los niños escuchaban mucho lo que decían los ancestros y hacían mucho caso a lo que el mayor le decía, pero hoy en día no es así. O sea, hay que tener como que mucho cuidado, lo que yo quería como que aportar, mucho cuidado en el momento de contar esos mitos, que no vaya a ser una forma de que el niño incentivar esa curiosidad en el niño. A un niño ahora le decimos que si usted se vaya a bañar al río, se va a volver como sirena. El niño va a ir al río a hacer eso para ver si es real. Entonces hay que ser como un poquito muy preciso en esos cuentos que nosotros les vamos a contar a los niños. Y él decía así. Y al final pues me terminó dando la razón, pero no muy seguro. Pero es que no, es que la actualidad y los mundos han cambiado demasiado y la tecnología le ha permitido al niño orientarse y tener más conocimiento. Es lo que yo quería como que aportar. Muchísimas gracias, Yesenia. Y mira qué importante lo que acaba de mencionar Yesenia. Por eso hay una cosa que rayamos como en la fantasía de la realidad, ¿no? Y como nos decía Yesenia, es que si le decimos al niño que si se va al mar se va a convertir en sirena y van a querer irse allá y no. O sea, es la forma, ¿qué es lo que nosotros contamos, sí? Los mitos son, ¿de dónde vienen los mitos? ¿Qué son los mitos para ustedes? Las leyendas, ¿qué son? ¿De dónde vienen? Creo que son las leyendas de nuestros ancestros, ¿no? Muy bien. Son las historias de nuestros ancestros, las creencias de nuestros ancestros, ¿cierto? Y nos dicen, bueno, estas montañas se formaron así. ¿Cómo se formó la isla de Tumaco? De tal manera, ¿sí? Entonces, los mitos a nosotros nos lleva a conocer historia, ¿sí? A conocer desde una sabiduría ancestral, a conocer desde esas creaciones, desde nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, ¿cómo esas historias nos han llegado a nosotros? ¿Y cómo hemos permitido que esos mitos, esas leyendas, esa literatura se vaya quedando ahí y no vaya teniendo un avance, no se vaya fortaleciendo? Y nuestra idea acá es que nosotros fortalezcamos nuestra etnia, nuestra identidad, nuestra cultura, a través de esta literatura infantil, a través de la oralidad. Y qué bien, Yesenia, que tú has hecho el ejercicio de buscar a un tío, de buscar a alguien que nos pueda aportar conocimiento y que nosotros también podamos aportar un conocimiento, porque dice, bueno, la educación hoy en día, ¿por qué es esta jornada? ¿Por qué les dobla la jornada? Entonces nosotros ya sabemos por qué es importante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se nos llama en otra jornada? ¿Qué se hace en esa otra jornada? ¿Listo? Ahora sí. Nos vamos con los resultados de aprendizaje de esta guía número 3. ¿Quién me colabora con la lectura de los resultados de aprendizaje? ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Muchas gracias.
Dice, los resultados de aprendizaje. Demostrar en la práctica comprensión, apropiación de habilidades esenciales del mediador de literatura infantil a través de un video de autograbación de lectura en voz, con los pasos y estructura propuesta en el curso. Escoge del texto apropiado, ambientación, articulación de diversos lenguajes, análisis del curso, voz y postura. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje? ¿Qué queremos demostrar? Demostrar en la práctica comprensión y apropiación de las habilidades esenciales del mediador de literatura infantil. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a demostrar que sí conocemos, que somos unos mediadores de literatura infantil? ¿A través de qué? De un video de autograbación de lectura en voz alta, con los pasos y estructura propuesta en el curso. Entonces, ya vamos a mirar posteriormente los pasos y la estructura. ¿Qué vamos a escoger? Un texto muy apropiado. ¿Apropiado para qué? Para un público en específico, que en este caso sería para... Si me dice que voy a ser un mediador de literatura infantil, ¿quién sería mi niños. público? Para los niños, ¿no? Muy bien, los para niños. los niños. Excelente. Entonces dice, bueno, vamos a escoger un texto apropiado para ellos, una muy buena ambientación. Vamos a articular diversos lenguajes. ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos hablado de los subgéneros de géneros literarios, donde nosotros aprendemos a identificar diferentes textos, ¿sí? Y cómo nosotros podemos personificar. ¿Qué más vamos a demostrar en esa autograbación? Un análisis del discurso, la voz y la postura, ¿sí? Cómo yo me voy a grabar, cómo yo voy a escoger estos textos, qué textos son los apropiados. Tengo que analizar a partir de dónde o qué quiero yo mostrar, qué quiero que el niño aprenda. Y aquí es importante cuando decimos vamos a trabajar en nuestro contexto. Dice, bueno, con los niños de su casa, mirar qué es lo que les motiva, qué más les gusta. Estos mitos y estas leyendas son muy importantes porque nosotros desde pequeños debemos conocer nuestra propia historia. ¿Listo? Profe, qué pena una preguntita. El momento de hacer una lectura es uno puede escoger uno una leyenda o un cuento relacionado a la comunidad. No entiendo esa parte. No le entendí la pregunta. Vuélveme a preguntar, por favor. En la actividad 3, ¿no? Dice que tenemos los resultados de los aprendizajes de la guía, demostrar comprensión y apropiación de hábitos o de alguna lectura. Al hacer esto, necesitamos hacerlo con una lectura o una leyenda de la región y contársela a un niño, o qué es lo que realmente debemos hacer. No. Es hacer, verán, van a escoger un texto. Para mí sería excelente que ustedes escojan un texto muy acorde a su territorio, ¿sí? Muy acorde a su contexto. Y en el que ustedes, bueno, se dice, yo voy a hacer una narración. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en esa narración? La postura, la personificación, mirar la ambientación es muy importante, porque si nosotros vamos a hacer un video y sabemos que el video es dirigido a un público de tal edad, entonces tengo que ambientar el lugar que sea acorde para un público en específico, ¿sí? O sea, no es necesario en el video que usted integre niños y niñas, sino que yo les hago referencia a ustedes de que se integren niños y niñas, no integrarlos en el video, sino que usted investigue y se apropie. Dice, bueno, ahorita, ¿qué les gusta leer? ¿Qué quieren conocer? No sé ustedes, ¿qué textos ustedes, sí, que son mamitas, tías, hermanas, qué textos en esa edad les gusta a los niños? ¿Qué quisieran conocer? O sea, como
para atrapar a un niño o una niña, ¿cómo lo atrapo? A través de este video, a través de esta literatura infantil. Damaris me levantó la mano. Sí, profe, yo le iba a decir que, como me está diciendo que no es necesario tener a los niños, pues yo estábamos pensando hacerlo incluso con niños, el video, que si no había ningún problema. No, mija, no hay ningún problema. O sea, lo que sí deben tener en cuenta es qué me van a evaluar en ese video, ¿sí? En el criterio de evaluación. ¿Qué me va a evaluar? ¿Qué tiene ese criterio de evaluación? Lo demás tiene que contener lo que me pide la guía, pero si usted dice, no, es que queremos mostrar en el video qué impacto ha tenido mi texto en ciertos niños, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora sí. Profe, Diga, mija. disculpe, no alcé la mano porque no me permite hacer la mano. Profe, una preguntita. La guía dice independiente. ¿Lo vamos a hacer individual o lo hacemos en grupo? Porque como venimos trabajando en grupo. Pues dice de manera independiente, ¿no? Entonces, esa sí es independiente, pero pues si ustedes dicen, no, nosotros queremos hacer una narración, porque la guía es clara cuando dice una autograbación, o sea, yo me debo grabar. Pero si usted ya lo ha estudiado y han trabajado así como el grupo en esta parte, y dice, bueno, es que nosotros vamos a personificar y a realizar un video con estas características, lo podemos hacer, ¿sí? Lo importante es que en el video intervengan los que van a estar ahí integrados. Bueno, profe, muchas gracias. Con todo el gusto, amiga. Ahora sí, habilidades del mediador de lectura infantil. Para el proceso de mediación literaria, se hace necesario tener en cuenta algunos aspectos que permiten experiencias significativas. Entonces, dice, bueno, para ser un mediador de literatura infantil, ¿qué debo ser? ¿Qué debo tener en cuenta? Que hayan aspectos que permitan tener experiencias significativas. Estas experiencias son experiencias de aprendizaje. El aprendizaje viene acompañado de la práctica. ¿Cómo me fue a mí en este proceso de mediador literario? ¿Qué experiencias yo estoy generando en este proceso, en esta práctica? ¿Listo? La exploración e investigación de la literatura infantil es fundamental. Entonces, miren, la exploración e investigación de la literatura infantil es fundamental, ya que debe conocer la oferta literaria clásica, contemporánea y de sus comunidades o territorios. Entonces, bueno, dice, yo tengo que explorar la literatura infantil. Entonces, yo la voy a explorar a indagar, a investigar cómo era esa literatura clásica, cómo era la literatura contemporánea y de mi comunidad o de mi territorio. ¿Sí? Entonces aquí les traje otro videito. Había una vez, un día, una señora que se llamaba Jennifer, que era la mamá que tenía 2 niños pequeños y la abuela que se llamaba María. Y vivían en una casita que era pequeña. Tenía sala, 3 piezas, una para la mamá y otra para la abuela. La última para los 2 niños. Y un día preguntaron, ¿qué son esas que se hacen? Y la mamá respondió, para que encuentres el camino. ¿Y el camino para qué? Para que los esclavos porque como en los años pasados no existía billetera, por eso guardaban la plata ahí. Para
Esos son los caminos en las cabezas. Ah, ya entendí, dijeron los niños. ¿Qué nosotros podemos apreciar de lo que acabamos de mirar? ¿Encontramos una experiencia significativa, un aprendizaje significativo? Sí, profe, claro. ¿Qué aprendimos? ¿Qué se Yo perdón, un momentico. ¿Qué se relaciona lo que acabamos de mirar con su contexto? ¿Listo? Gracias, Damaris. profe, es como en el cuento, cómo le decían a los niños, cómo se le contaba cosas que pasaron en el pasado y que ya no son igual ahora, que no son igual hoy en día. Por ejemplo, que como no había cartera, ¿dónde guardaban el dinero o las cosas de valor? Muy bien, Damaris, muchas gracias. ¿Qué relación tiene el video que acabamos de mirar con la realidad? Por ejemplo, con sus trenzas. ¿Ustedes sabían alguna historia del por qué las trenzas, del cabello? No sé, ¿ustedes tenían conocimiento o no? Pues al profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues al respecto sobre las trenzas, había escuchado que las trenzas era como una resistencia, una lucha y una unión por salir de la esclavitud que pasaban nuestros ancestros. Muy bien, muchas gracias. Qué bonito conocer esa historia. Yo, antes de haber... Buenas tardes. Buenas tardes, Jerry. Un pequeño aporte. Pues también a través del video también se puede observar que como en la cotidianidad, en la vida, a uno le presentan muchos obstáculos. Entonces, como que a través de la lectura, como darle solución a un problema, como en el caso de las trenzas, que a través de eso pues había un, ¿cómo decir?, un significado. Entonces, muchísimas gracias. Miren, Profe, también que le dime, diría. Camila. O sea, la trenza también yo tengo entendido que se la utilizaba como la guía de camino para los esclavos poder como escaparse, como que era la guía, pues el camino y a través de la trenza hacían como un mapa. Eso es lo que yo tengo entendido de la trenza. Muchísimas gracias, Camila. Y miren, dime, Zuli o Milis. Y también, Zuli, también había escuchado acerca de las trenzas, que anteriormente cuando los negros eran esclavos o éramos esclavos, servían para que ellos guardaran las semillas en su cabello. Muchísimas gracias. Miren todo lo que nosotros conocemos y de nuestro propio territorio, de lo que nosotros tenemos muy añadido como parte de nuestro cuerpo y que tiene una historia, ¿sí? Y miren, son diferentes historias. Y estas historias de estas trenzas, digo, sentirse orgulloso de lo que ustedes tienen, de esas trenzas, porque ustedes tienen una historia muy significativa, ¿sí? Y hoy en día los niños, las niñas de su contexto, en su casa, en su familia, conocen estas historias. Les han contado estas historias, el por qué las trenzas, el por qué nuestro cabello es así. ¿Qué significado tiene? Pues, profe, ahorita más que todo, en la realidad, en la actual, pues las utilizan más que todo, pues, por belleza, por como algo que nos representa a nosotros que tenemos la facilidad de nuestro cabello, de peinarlo, ¿no? Pero yo me acuerdo tanto que cuando estaba muchacha, yo iba con mi abuela, ella utilizaba las trenzas para guardar el oro que playaba en las quebradas. Anteriormente sí había gente que salía en los montes para asaltar. Entonces ella decía, precaución, meter el oro en las trenzas. Metía el oro, metía pues la plata, hasta los mismos cigarrillos se metían aquí en las trenzas. Entonces eso más que todo
Ahorita pues la utilizan más que todo por una belleza que tenemos nosotros como ancestral, ¿ya? Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. O sea, miren, aparte de lo que mencionaba María Ortiz, es algo estético, detrás de eso tiene una historia. Y eso es lo que nosotros con la literatura infantil queremos lograr, ¿sí? Fortalecer esas historias. Y qué lindo que ustedes, siendo propias del territorio de esa región, den a conocer esas historias desde el más pequeño, ¿sí? Leyendas, mitos, el conocimiento que ustedes tienen, lo que estamos aprendiendo. He estado investigando de literatura infantil afro y tienen una historia muy interesante. Lastimosamente, no la tenemos como esa literatura como instaurada en nuestras instituciones, una literatura que ya, bueno, sí, toda la literatura es muy importante y por eso nos dicen, lean, busquen, indaguen literatura contemporánea, esa literatura infantil que nos aporte a nosotros en todo este proceso y en este conocimiento, ¿sí? Pero también sabemos que tenemos una literatura de nuestra propia historia y que con el video cuando nosotros miramos, hemos apreciado que ustedes saben que la pedagogía infantil se trabaja y se desarrollan las actividades rectoras, ¿cierto? Y con un solo video, con una historia, con ese diálogo que acabamos de mirar, encontramos esas actividades rectoras que están impresas en el desarrollo del niño o de la niña. Sí, por eso es muy importante que nosotros las trabajemos y que nosotros las abordemos. ¿Listo? ¿Qué otra habilidad tiene el mediador de literatura infantil? ¿Quién me colabora con la lectura? Yo, profe. Oh, profe. Bueno. Comprender el vínculo afectivo que se genera a partir de la lectura, recordando que los espacios iniciales se deben generar en el hogar, la atención, los momentos dispuestos para la lectura y realizarlo en el regazo de sus padres, permiten que el momento de la lectura se vincule con la afectividad y por tanto que se genere un deseo hacia el momento de la lectura. De igual manera, se hace necesario identificar los intereses y necesidades de nuestros niños. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren lo que dice otra característica que tienen o las habilidades que tiene el mediador de literatura infantil. Entonces, en primer lugar dice, bueno, tenemos que comprender el vínculo afectivo que se genera a partir de la lectura, ¿sí? Entonces, yo no puedo contar la historia de la isla de Tumaco, no se la puedo contar a una persona, a un público que tenga una edad mayoritaria a un público infantil, ¿sí? Entonces nosotros a través de esa personificación como mediadores de literatura infantil, como nosotros lleguemos a los niños, vamos a crear un vínculo afectivo, ¿sí? ¿Qué más nos dice de esos vínculos afectivos? ¿Qué más nos dice las habilidades del mediador de literatura infantil? Que tenemos que recordar que los espacios iniciales de lectura se deben generar. ¿Dónde? En el hogar. ¿Sí? Entonces nosotros iniciemos nuestros espacios de literatura, nuestros espacios de lectura desde nuestros hogares. ¿Sí? La atención, los momentos dispuestos para la lectura y realizarlo en el regazo de su padre permiten que el momento de la lectura se vincule con la afectividad. Entonces, ¿quiénes son mamitas de aquí? ¿Cómo le dedicas todo ese tiempo a tu niño, a tu niña en la lectura? ¿Cómo haces esa lectura y cómo creas tú en el niño o la niña el amor por la literatura, el amor por leer, por aprender? ¿Listo? Porque siga conociendo, para que siga investigando, para que siga explorando, para que siga desarrollándose ese niño en esas actividades rectoras, una exploración, una literatura. ¿Sí?
Y por tanto que se genere un deseo hacia el momento de la lectura. Y entonces cuando nosotros creamos esos lazos afectivos desde el hogar o desde donde estemos como mediador de literatura infantil, vamos a lograr que genere un deseo en el momento de leer, ¿sí? Vamos a generar ese deseo con los pequeñitos de nuestra casa, con nuestra propia familia, con los integrantes, de querer leer, de dedicarle momentos y espacios a la lectura, porque ustedes saben que los libros, los textos, las lecturas nos llevan a conocer mundos y a abrir mundos también dentro de nuestra cabecita. ¿Listo? Al mismo tiempo que se hace necesario, que tenemos que aprender a identificar los intereses y las necesidades de nuestros niños. Entonces, ustedes, las que son mamitas, tías, hermanitas, las que tienen un nene o una nena en la casa, ¿qué les gusta, por ejemplo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué muñequitos? Dice, bueno, a él le Profe, gusta. buenas tardes. Por lo general acá no alzo la manita porque pues no me permite, no sé por qué. Por lo general acá en nuestro territorio lo que hemos escuchado bastante es la leyenda o el cuento sobre la tunda, el riviel, cosas así, esos cuentos así, ¿no? Esos mitos. Y en una ocasión en la institución de acá, los niños hicieron como un dramatizado acerca de la tunda. Y yo llevé a mi niño él tiene 3 añitos y él siempre sale como mamá con la pata de tunda, con la pata de tunda, de acuerdo a lo que él escuchó ese día allá en el colegio. Entonces, en este caso, de acuerdo pues a la actividad, uno sí podría escoger un mito y lo podría pues narrar ya acorde a la población infantil. Sí, sí. Sí, mija. Debe ser acorde a esa población infantil, acorde a ese territorio. Y mira lo que tú mencionas y en las instituciones se abren estos espacios, ¿no? Estos espacios que generan ese fortalecimiento desde nuestros mitos, nuestras leyendas, ese fortalecimiento en esa literatura, en esa oralidad, el que nos permite a nosotros seguir desarrollando unas buenas prácticas lectoras, ¿sí? Entonces, si eso lo motivó, imagínense cómo los motivaría esos espacios de literatura de acuerdo a lo que el niño quiere aprender y a los intereses que tiene el niño por aprender. ¿Listo? A esos intereses y a esas necesidades. ¿Quién más acá me tienen levantada la manita? No les puedo mirar. Profe, era yo. Yo decía también que la lectura, perdón, que la lectura también se fortalece a través, digamos, la lectura con los niños se fortalece a través de las emociones y con esas emociones vamos a generar vínculos afectivos y de acuerdo al tipo de emoción que el niño manifieste sobre la lectura de algún, así como lo manifestó la compañera, de algún mito o leyenda de nuestro territorio, vamos a poder identificar esos intereses y esas necesidades que tienen nuestros niños en nuestro territorio. Muy bien, miren que manejar las emociones o aprender a identificar esas emociones que tienen los niños en ese momento que tú vas a propiciar el espacio de lectura es muy importante, ¿sí? Y aprenderlo a manejar es súper importante en esos espacios como mediadores de literatura infantil. Entonces, ustedes, los que tienen hijitos o los que tienen niños o niñas en la casa, sobrinos, hermanitos, ¿qué han identificado ustedes que les gusta a ese niño en la casa? ¿Qué personaje o qué le llama la atención? Profe, yo tengo alzadita la mano hace rato. Bueno, mija, es que no la puedo mirar porque estoy compartiendo pantalla, pero a ver. Bueno, yo les quería traer algo. En esta bella tarde yo les quiero implementar que en este curso de literatura y oralidad nos ha venido a enseñar
que como instructores debemos potenciar la costumbre de leer a nuestros niños como hábito natural. Este genera experiencias significativas por medio de los rinconcitos decorados, mirando poco a poco ellos como crean un final. Es decir, nosotros como docentes, como padres, madres, tíos, debemos crear rinconcitos y horarios de la lectura con los niños, ya que ellos, o sea, a veces les dice algo o les empieza a inventar algo y son tan creativos que uno queda como aterrado, ¿cierto? Entonces, son experiencias muy bonitas que ayudan a que el niño experimente, cree, y así en el hogar es más significativo el aprendizaje, ya que ahora pues la tecnología, a veces como por deshacernos, discúlpenme la expresión, de que el niño no molesta, entonces le pasamos el celular y como que ahí, ¿no? Pero si nosotros le inculcamos lo que es la lectura, eso puede tener unos significados muy buenos. Entonces, ese sería como mi aporte. Muchísimas gracias, mija. Ese aporte es muy importante y de hecho es uno de los temas que íbamos a tocar a continuación, que son los ambientes de lectura. ¿Cuáles son esos ambientes propicios para la lectura, para el niño, para la niña? Esos rinconcitos que le llaman son muy importantes, porque el niño o la niña va a encontrar, va a sentir seguridad en el momento en el que estamos leyendo. Aparte de sentirse cómodo, va a sentir también esa confianza, va a generar una confianza y una seguridad en el momento que está leyendo y en el momento que quiere hacer sus aportes. Y lo que manifiestas cuando menciona, dice, los niños hoy son muy creativos. Son muy creativos. Pero nosotros, ¿cómo estamos aprovechando la creatividad de esos niños? ¿Cómo nosotros, hacia dónde le estamos orientando esa creatividad? Y por eso es importante, les mencionaba, ese desarrollo ese desarrollo de esas habilidades que deben tener, ¿sí? De esas habilidades rectoras que debe tener el niño, que nosotros debemos desarrollar, ¿sí? ¿Cuáles son? El juego, el arte, la literatura y la exploración de medios, ¿sí? Entonces, miren la literatura. ¿Cómo nosotros le vamos a desarrollar? ¿A través de qué? ¿Cómo vamos a generar esos espacios de literatura? Y me dicen, bueno, ya vamos a aprender, ya estamos aprendiendo cuáles son nuestras habilidades de un mediador de literatura infantil. Y seamos esos mediadores de literatura infantil que les vamos a mostrar mundos diferentes a través de la lectura. Que les vamos a dar a conocer a nuestros niños lo que se está perdiendo hoy en día, es un conocimiento de unos mitos, de unas leyendas, de una historia que la han venido trayendo nuestros ancestros, ¿sí? Y eso es muy importante, que conozcamos lo propio, que conozcamos lo de la casa para fortalecer y seguir explorando lo de afuera. ¿Listo? ¿Alguien iba Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién? Profe, Julvia. con Julvia Preciado. Profe, es que estoy viendo que desde el video, o sea, no me estoy dando cuenta que usted habló de un video, pero a mí no me pareció imagen. Ah, mi hija de pronto tiene problemas de conectividad. Cuando tiene problemas de conectividad no les aparece la imagencita. Y ya al rato tenía la mano levantada como para preguntarle el por qué. No es la conectividad. A los demás sí tienen como la pantalla y todo, ¿cierto? Si es el problema, quienes tienen ese problema de conectividad, desaparece la pantalla oscura o no alcanzan o escuchan Sí, señora. distorsionada la voz, pero es por la conectividad. Sin embargo, no se preocupen que esta presentación les voy a enviar al grupo, ¿listo? Ahora sí, ¿qué otras habilidades tiene el mediador de lectura infantil? El mediador, además de realizar un estudio anticipado de la lectura, es decir, que el mediador debe conocer
con anterioridad la lectura que va usted a hacer leer, con la que va usted a leer, ¿listo? Debe generar espacios de atención. Para ello es fundamental realizar un juego con la lectura a través del uso de diferentes voces, ¿sí? Entonaciones. ¿Cómo yo voy a personificar? ¿Cómo cambio esas voces? ¿Qué sonidos debo hacer? ¿Qué pausas debo hacer? ¿Qué debe generar? Yo qué quiero generar en este niño con esta historia, con esta literatura, con esta lectura. Cuando el niño diga, no, yo quiero seguir viniendo, quiero seguir leyendo contigo. Sí, entonces miren, que el mediador de lectura infantil, de literatura, tiene que hacer un juego con esa lectura. Entonces ya está en la creatividad que ustedes también tienen, haciendo el uso de diferentes voces, de entonaciones, pausas, sonidos, inclusive movimientos del cuerpo cuando así lo amerita. Sí, entonces, ¿qué requisito indispensable nos pide para hacer este tiempo de esta lectura? Que sea divertido y que sea interesante. ¿Y quién es la persona encargada de generar una lectura divertida y una lectura interesante a la vez? Profe, Dígame. mira que en esa parte siempre la persona que puede ser el padre o el docente o un familiar que va a realizar la actividad, yo he mirado que pues en el momento que he hecho esa actividad, los niños les gustan que participar, ¿ya? Ellos deben saber participar de ese cuento, a la lectura, de lo que estén realizando, lo que esté contando, dinámicamente. En el momento que usted está contando, usted puede hacerle voces que ellos pueden hacer la dinámica que el autor o el personaje que está ahí quiere realizar. Entonces le dice, bueno, vamos a interpretar también a ese niño, vamos a hacer lo mismo que está haciendo en el cuento. Entonces ellos lo animan mucho en esa parte, ¿ya? Ellos no solamente sentarse y escuchar, no, ellos les gustan también interactuar. Eso los ayuda a ellos mucho a prestar atención y también les ayudan a ellos a desarrollar y grabarse todas esas cositas. En el momento que ellos a veces pueden relacionarlo, ya siendo que estén en un momento, un contexto que vean. En el cuento más o menos yo miré eso, fue a la casa, mamá, mire que dicen que las mamás deben a los niños quererlo mucho, pues que de pronto, ¿ya? Como dar esa comparación, eso les gustan a ellos. Muy bien, y es algo, lo que tú mencionas es interesante y es algo que que nos convierte en unas personas mediadoras de literatura, de lectura infantil, ¿sí? Entonces, darles un papel importante al niño, ¿sí? Cuando nosotros se dice deben interactuar, sí, porque los niños tienen unos espacios de concentración, unos espacios de atención, que lo tienen como a esa edad más reducido que nosotros. Y usted lo mira que el niño o la niña después de 15 minutos ya empieza como a moverse para acá, para allá, a pararse, a sentarse, ¿sí? Y está en ustedes cautivar a ese niño con esa lectura. Por eso dice, es importante hacer juegos con el cuerpo. Si tú estás leyendo y quieres cambiarle el nombre y dice, por ejemplo, en el cuento que le estén leyendo, en la lectura que ustedes estén leyendo, habla, por ejemplo, y dice, no, Rafaela. Pero si en la niña se llama Yesenia, entonces podemos cambiar el nombre de Rafaela a Yesenia, ¿sí? Y ustedes pueden contextualizar las historias y dejar que el niño en ese momento que él quiera participar, que él quiera hablar, es porque el niño está muy atento y le ha impactado esa lectura que tú le estás leyendo, ¿sí? Ese espacio en el que tú estás fomentando y que no va a ser esa única vez, sino que ya llamaste la atención ese día, ¿cómo se la llama al otro día? ¿A partir de qué? Entonces, otra vez, inicia. El juego que acabamos de hablar, el juego de la lectura, lo que nos acabó de mencionar nuestra compañera también. Hacerlos a ellos personas partícipes, que estén participando de una manera activa de ese encuentro de lectura que ustedes estén generando. ¿Listo? Para ello, yo estuve
indagando, voy a compartir, estuve indagando sobre sobre lectura muy propia de su territorio. Y hay un programa de Leer es mi cuento, que se llama Cuentos y Arroyos del Folclore Afrocolombiano, ¿sí? Entonces, miren qué interesante todo esto que nosotros estamos conociendo, todo esto que ustedes tienen de esa riqueza cultural. Y miren que aquí nosotros podemos encontrar varios cuentos, varias canciones muy propias de la región, ¿sí? Entonces, este librito se llama igual, los enlaces les van a quedar en el documento que les voy a compartir. No olviden, se llama Cuentos y Arroyos del Folclore Colombiano. Es muy interesante, es muy bonito explorarlo, conocerlo y también acá tengo otro. Denme un momento, vuelvo a compartir. Hay una página en la que las personas afro crearon sobre las historias muy propias de todo el país, ¿sí? Acá podemos mirar, miren, muchas historias, muchas lecturas muy propias para nuestros niños. Miran los cuentos y más posteriormente ya les voy a indicar también. Esta se llama Potopoto, ¿listo? Entonces tenemos varios buscadores donde nosotros podemos indagar toda esa literatura infantil de acuerdo a nuestro propio contexto. Es muy importante conocer una literatura contemporánea, lo que nos pide ahí, ¿sí? Y indaguen, miren, esa literatura contemporánea, qué tipos de literaturas existen para que vayamos comprendiendo. Y por qué es importante realizar estos ejercicios, repropiciar esta lectura desde nuestro propio contexto. ¿Listo? Nosotros ya miramos cuáles son los ambientes, cuáles son las habilidades que debemos tener como mediadores de literatura infantil. Entonces, aquí ya viene a continuación, vamos a mirar cuáles son los ambientes de lectura que deben haber, ¿sí? Cuando nuestra compañera decía, deben haber rinconcitos o espacios que sean acordes y agradables para el niño y la niña y que sean a la vez motivantes para propiciar su lectura. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos dice acá? ¿Quién me lee este ambiente de lectura? Yo, profe. Yo, profe. La organización es fundamental para poder identificar el fácil acceso, los gustos y preferencias, los intereses del momento y los libros que pueden ir llegando. Por tanto, debe ser flexible y cambiante. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos dice del ambiente de lectura? Dice, la organización es muy fundamental para poder identificar el fácil acceso, los gustos y las preferencias, los intereses del momento y los libros que puedan ir llegando. Por tanto, este ambiente de lectura debe ser muy flexible y debe ser cambiante. Acá tenemos como dos imágenes en el que nos muestra cómo podrían ser unos ambientes de lectura. ¿Tienen fácil acceso? Tienen fácil acceso, ¿sí? Miren que tienen libritos desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, donde el niño y la niña puede mirar, puede tocar, puede descubrir, pueda escoger y mire su preferencia. Y nosotros podemos, ese lugar nos dice debe ser cambiante. Entonces, bueno, lo vamos a colocar este año o estos 2 años de este color. Y podemos cambiar, ahora sí lo que mencionaba, esos rinconcitos de lectura. Entonces, bueno, ya leímos bastante tiempo y ya me miro como que al niño y la niña ya no le está gustando ese lugarcito para leer.
te voy a cambiar en el mismo sitio, pero en otro rinconcito. O se lo voy a organizar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, debe tener fácil acceso, deben tener unos libros que sean del gusto y la preferencia de los niños, los intereses de ese momento de los niños, ¿sí? Y sabemos que debe tener también ese lugar donde vamos a colocar esos libritos que vayan llegando, ¿sí? Entonces, por eso dice, estos ambientes deben ser muy flexibles y muy cambiantes. ¿Listo? No sé si ustedes ya han tenido como una experiencia de ese mediador de literatura con los niños o con las niñas, o se han dado cuenta ahora qué libro o qué interés tiene, qué temas les gusta a mi niño o a mi niña. ¿Sí han identificado ustedes qué temas o cuáles son los intereses de los niños? Especialmente de ese niño o niña que tienen ustedes en su casa. Hola, profe. Hola, Los mija. intereses de los niños hoy en día, no nos vamos a engañar, que es la tecnología. Se sienten muy atraídos por ese tema de las tecnologías. Pero aquí mi mamá tiene una guardería y ellos, hay una niña de 2 añitos y algo, y el interés de ella es la familia. Ella siempre llega contando algo del abuelo. Mi abuelo Oliver se fue para la escuela. Mi abuelo me dio de comer. O sea, el interés, que cada niño como que tiene su interés particular. Hay otro niño que viene como que en el gusto de ir al río. Ay, el río está hondo, ay tía, lléveme a ver el río. Yo quiero ver el río. ¿Y el río para qué sirve? Vamos a bañar. Entonces como que todas identificar esos intereses de cada niño en particular y hacerlos como en general, que todo se vea incluido dentro del cuento de la actividad que se vaya a realizar, porque si no es de su interés, en 2 minutos el niño lo vamos a tener como que andando por ahí, gritando y presionando a los demás. Hay que tener muy claro esa partecita también. Sí, muchísimas gracias y qué chévere que tú ya estés teniendo esa experiencia. Y hay diferentes intereses si nos damos cuenta y siempre va a ser así, ¿no? Van a haber intereses diferentes. Pero miren qué importante lo que tú estás diciendo. O sea, a la niña le gusta hablar bastante de su abuelito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar un texto? ¿Cómo podríamos generar un espacio de lectura a través de esos intereses? Entonces, habrán libros que digan o que contengan o que se mire al abuelito como un superhéroe, como una figura de un superhéroe. Entonces, indaguemos. Al otro día el río. ¿Y por qué entonces no indagamos y dicen, bueno, a ti te gusta esto? Y podemos cambiar a través de los gustos, generar estos espacios, el río, y comentar qué es el río, por qué es importante, qué pasa, qué hay en ese río, ¿sí? Entonces, ellos son curiosos, generando estos intereses son muy curiosos, pero si tú como esa persona que sabe cuáles son esos intereses, podemos generar una literatura, generar una lectura. Claro que la podemos generar. Podemos a través de los dibujos generar, desarrollar esa creatividad. Entonces, podemos hacer un ejercicio y lo hicimos con ustedes en el anterior encuentro, de unas imágenes que se proyectaron y que nosotros íbamos a crear un cuento de acuerdo a nuestro contexto con esas imágenes, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden hacer. Y miren que el niño o la niña va a llegar con otros intereses. Vamos a aprender a identificar cuáles son los intereses, cuáles son los gustos de los niños y vamos a aprender y ellos van a aprender a compartir sus gustos. Y nos vamos a dar cuenta que nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses son tan importantes como el interés que tiene Juanita, como con el interés que tiene Pablito, ¿sí? Muchas gracias por ese aporte y esas experiencias que están generando, que nos las dan a conocer a nosotros. ¿Listo? ¿Qué más deben tener esos ambientes de lectura? Dice, además de la organización visual de los espacios para los libros, se deben generar momentos para la lectura.
Entonces, ahí también es lo que decía nuestra compañera. Nosotros debemos tener un horario y decir, en este horario vamos a realizar o a crear espacios de lectura, ¿sí? Que se deben fortalecer ¿desde dónde? Desde la casa. Por eso es importante que nosotros creemos ese hábito de lectura. Y ya con ese aprendizaje autónomo que como estudiantes debemos tener, entonces, y fortalecemos en este día esas habilidades que tenemos como mediadores de lectura. Entonces ya son ambientes, características, tenemos que personificar, tenemos que tener momentos específicos para la lectura, un horario específico para dedicar. Los comienzos son duros, pero ustedes mismos se han dado cuenta de que en el proceso venimos aprendiendo y que a medida que vamos avanzando, se nos va facilitando las acciones que debemos realizar, ¿sí? Entonces, deben fortalecerse desde casa. El compartir la lectura en familia es fundamental. Me dice, no, profe, pero es que yo salgo a las 7 de la mañana y llego del trabajo a las 7 de la noche a cocinar, cansada o cansado de trabajar, y ya yo ceno y me voy a acostar. Pero tratemos de generar esa lectura en un horario. Entonces dice, bueno, a mí se me va a facilitar a las 8 de la noche, generémoslo un ratito, ¿listo? Un espacio, pero hagámoslo de manera habitual, ¿sí? Creámonos nosotros ese horario, ese hábito, no solo con nosotros, sino en familia. Del mismo modo, es indispensable recordar que los momentos dirigidos a leer no deben ser controlados. Recordemos la naturalidad y familiaridad que deben estar presentes, permitiendo una exploración natural, una lectura libre y espontánea. De esta manera, el tiempo de leer en la primera infancia es un tiempo de libertad y un tiempo de intercambios. ¿Por qué vamos a hacer un tiempo de intercambios? Y porque es libre, porque el niño va a tener la libertad de aportar, de comentar, de cambiar. Decir, bueno, profe, o tía, o mamá, o hermana, yo sí conocía esto porque yo lo miré o me lo contó mi amigo Pepito, por ejemplo, ¿sí? Vamos a intercambiar palabras, vamos a intercambiar discursos que los niños nos van a hacer, los niños realizan, ese intercambio de preguntas, de respuestas, ellos van a generar, ellos son muy curiosos y van a seguir generando esos espacios de preguntas, de querer seguir aprendiendo, y ustedes van a intercambiar esas preguntas con esas respuestas, y ustedes les pueden preguntar también, y ellos les van a contestar de acuerdo a lo que ustedes pregunten, que es de acuerdo a la lectura. ¿Qué se construyen? Diálogos, el respeto por las diferencias y la diversidad. Entonces, nos damos cuenta, por eso les digo, que un libro nos lleva a conocer mundos, nos abre bastantes mundos. ¿Listo? Y van a conocer que no solamente personas como yo, de mi etnia, de mi cultura, de lo que yo tengo, sino que hay una diversidad de culturas, diversidad de personas, de características, de etnias, de identidades, muchísimas. Y a partir de esas lecturas ellos van a aprender a respetar y a mirar y a aceptar diferencias. Ritmos individuales y múltiples formas de leer. ¿Sí? Es en esos ambientes de lectura que es lo que nosotros vamos a construir. ¿Listo? En los ambientes de lectura tenemos espacios abiertos, espacios cerrados, el piso, el rincón, que son muy importantes. ¿Y qué nos dice de los espacios? Este constituye el momento para la comunicación. Genera un vínculo e interacción con la literatura. ¿Listo? Ahora sí, para nosotros tener una buena experiencia literaria como mediadores de lectura infantil, tenemos que ser unos muy buenos mediadores,
tener unos muy buenos libros que sean acordes y pertinentes a la edad, al contexto del niño, al interés y a la necesidad del niño más que todo, y unas muy buenas oportunidades de lectura. ¿Listo? Nos vamos con la guía que ya se nos va a acabar. Ahora sí. Bueno, esta actividad finaliza el domingo 16 de abril de manera independiente, pues ya hicieron la pregunta si podían hacerlo grupal, pero siempre y cuando haya aporte de cada integrante. ¿Listo? La actividad en qué consiste, ustedes ya saben que es observar los videos tutoriales, explorar y seleccionar un texto de literatura infantil o una historia de su territorio de acuerdo al análisis y criterios de calidad literaria, diseñar una experiencia de mediación de la historia seleccionada y realizar una autograbación de la actividad. Diseñar una experiencia de mediación. La experiencia de mediación es, vamos a diseñar nosotros cómo seríamos, cómo hemos desarrollado esa habilidad del mediador en lectura infantil. ¿Listo? Y ya. A ver, ¿qué debe tener en este entorno de evaluación, que es donde ustedes ya están subiendo sus actividades? Tiene que tener en un documento en Word, PDF, que contenga estos aspectos. La portada, la presentación del link, del video, por favor. Este link, les vuelvo a mencionar, ustedes deben verificar que el link abra, ¿listo? ¿Por qué? Porque toca estar, pide permiso de acceso, no, dejémoslo libre, porque muchos enlaces que están pegando en los documentos pide un permiso de acceso. Como han mencionado bastante los problemas de conectividad, es difícil poder ver el video y poderles dar ese puntaje que amerite, ¿listo? Y colocar referencias bibliográficas. Ustedes se dan cuenta que en el campus tenemos un porcentaje de un Turnitin y miramos lo que no podemos referenciar, nos aparece como copia. ¿Listo? ¿Qué tiene que tener ese video? Una lectura en voz alta. Y miren el espacio, el lugar donde ustedes van a grabar, porque si lo hacemos en un espacio abierto, la voz se nos va a minimizar y no vamos a escuchar muy bien. ¿Listo? Eso es todo, señoritas. Profe. Dígame. Disculpe, yo tengo una pregunta en cuanto a lo que dice la guía. Ahí dice que uno va a hacer una lectura, diga. O sea Sí. que vamos a investigar acerca del cuento y lo, ¿cómo le digo? Y lo hacemos acorde a la población infantil y luego vamos a leer o lo vamos a aprender y lo vamos a hacer dinámicamente. ¿Es a leerlo o cómo? Ahí es que no entiendo muy bien. Mira, ahí nos dice que tenemos que escoger una lectura acorde, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen las habilidades del mediador de lectura infantil? ¿Qué tenemos que personificar? ¿Qué tenemos que hacer voces? Si usted se graba el cuento, pues sería importante que ustedes lo lean para mirar cómo ustedes personifican y en qué momento ustedes están personificando, haciendo ese juego de voces, están desarrollando esa habilidad de mediador, ¿sí? Ahí sí se los dejo como a creatividad de ustedes. Si ustedes deciden leerlo, entonces léanlo como lo pide cómo lo solicita, que debe ser un mediador de lectura infantil, ¿sí? Si usted dice, no, profe, nosotros nos grabamos, lo vamos a personificar, yo me aprendí el cuento, yo me lo sé, o me sé el mito de mi región, y yo lo voy a grabar así, me grabo así, con la personificación, haciendo ese juego de voces, teniendo en cuenta que su video, que usted es un mediador de lectura infantil. ¿Listo? Profe, una preguntita. Cuénteme, mijo. Profe, o sea, puede ser un mito, puede ser una leyenda, puede ser un cuento, cualquier lectura. Sí, cualquier lectura. Dice que cumpla con una calidad de literatura, ¿sí? Si usted encuentra, dice, no, encontré una lectura, un
cuento que no tiene que ver con mi territorio, pero pues lo quiero presentar, lo puede presentar. ¿Listo? Si usted dice, no, a mí me llama la atención es narrar algo de mi territorio, pero este sí cumple con las calidades con una calidad de lectura, lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ahí sí es abierto a su gusto, a su interés que usted tiene por dar a conocer en ese video el tema que lo va a narrar. ¿Listo? Profe, ¿y al fin es individual o lo vamos a hacer en grupo? Verán, la guía lo dice de manera individual, pero mencionan algunos compañeros que ya lo están trabajando de manera grupal. Si usted lo va a hacer de manera grupal, tenga en cuenta que debe también desarrollar a través de ese video esa habilidad de mediador. Entonces, si usted dice, bueno, mi compañero, vamos a hacer este cuento, esta historia, esta lectura, y se repartieron un personaje y lo van a narrar de manera grupal, lo pueden hacer, ¿sí? Sino de manera individual. ¿No? Profe, Dígame. o sea, profe, como ya no le entiendo bien, ¿no? Cuando hablamos del cuento, lo vamos a hacer en una forma del video, de una forma dinámica, de acuerdo al video, de acuerdo al cuento. Al cuento, sí. De acuerdo al cuento. O sea, por lo menos si yo digo, hay una vez en un bosque, o sea, como que hacer la dinámica de acuerdo al bosque, así sucesivamente. Sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, profe, gracias. Todo el gusto. Por favor, voy a llamar lista y me Profe, dice presente. Dígame. Profe. Dígame. Disculpe. Dígame. Yarley, ¿será que me puede agregar un número al WhatsApp? Lo que pasa es que el otro no... Se me dañó el teléfono y he perdido el WhatsApp del otro. Escríbame, pero igual mija. lo voy a volver a retomar. ¿Ah? No, escríbame, por favor, al interno para compartirle los enlaces. ¿Listo? Ah, para que haga el favor y me agreguen a los WhatsApp. Hola, profe, con todo buenas el gusto. tardes, qué pena. Lo que pasa es que Bueno. ya empezó a llover acá y se ve esta señal. Entonces, como para que se tenga en cuenta, Sara Pay en cuestión de la asistencia, Sara Joana Pay. Acá ya empezó a llover y creo que en un rato se da la señal. No sé si logré alcanzar a llamar la asistencia. Ya, listo, ya le agregué. Muchas gracias. Listo, entonces. Sí, profe, para mí también. Profe Claudia. Profe. Profe Dígame, Claudia, profe. por favor, a los estudiantes que cambien número de teléfono, por favor, que me lo remitan a mí para yo hacer la actualización de datos, porque lo que pasa es que nosotros siempre, cuando hay esos cambios, tenemos que actualizar la base de datos. Ya no solamente es por el tema del WhatsApp, sino que hay que cambiar estos números, ¿no? Por favor, entonces, listo, profe. que nos comparta también esta información, ojalá al correo. Listo, profe. Sí, no que el estudiante menciona que va a volver a recuperar el número y le entiendo que es como de manera por temporal. el momento, profe, es que no tengo acceso a información, pero yo voy a volver a retomar el número que tenía antes. Bueno, ahora sí, Alexandra Chillambo.